Vamos directo a los dineros, las finanzas, la economía. Gerardo Flores Ledesma, ¿cómo estás? Carlos, muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Para nadie es un secreto que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, autodenominado como de la Cuarta Transformación, desecha cualquier propuesta que emane de grupos sociales, empresariales, políticos o incluso de los simples mortales que no esté en comunión con su idea de democracia, de pluralidad, crecimiento, desarrollo, unidad, combate a la delincuencia, pobreza, riqueza, mafias, entre otros cientos de temas. Resaltan los empresarios en este sentimiento de confrontación y división que ha provocado López Obrador para desdeñar a todos los mexicanos que no avalan su proyecto de gobierno. A los hombres de negocios los descalifica, denosta e ignora con un desprecio tal que los empresarios ya deberían entender que no hay vías para dialogar con él, ni tampoco van a lograr un cambio en sus opiniones. La prueba más palpable y comprobable de mi acerto son las propuestas contracíclicas de estímulo que a propósito de la COVID-19 se pusieron sobre el escritorio de Andrés Manuel y que no son nada nuevo, solo una réplica a modo de lo que adoptaron la mayoría de los países para contener los efectos de una crisis sanitaria y sentar las bases de una recuperación pronta y sostenible. A López Obrador nadie le pidió rescatar a empresas, ni a bancos, ni tampoco a estados o municipios. No, los empresarios solo le suscribieron y subrayaron las advertencias sobre el peligro de no actuar para reducir el impacto negativo en el empleo y bienestar de los hogares. Como no ha hecho caso, ya estamos viendo las consecuencias. La caída del Producto Interno Bruto no será de -10 este año, como dije en otra ocasión, sino más pronunciada. El desempeño podría dar cuenta de hasta 10 millones de plazas formales cerradas. La baja en los ingresos será de proporciones inusitadas y no se diga la mortandad de empresas que se nos viene. En mayo pasado, los empresarios hicieron foros virtuales para obtener un paquete de propuestas de lo que se debe hacer en tiempos de pandemia. El documento de López Obrador bateó y se conformó con las ideas que emitieron los representantes de la sociedad civil, los centros de estudio, los académicos, sindicatos, empresarios y partidos políticos, incluido el suyo, Morena. La renuencia del gobierno de la Cuarta Transformación a permitir siquiera una sugerencia de grupos a los que llama conservadores solo ha generado desconfianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. Para el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, más allá de los efectos económicos naturales de la pandemia, es muy probable que hayan empeorado las perspectivas de inversión porque estuvieron ausentes las medidas para dar liquidez a las empresas, para mantenerse a flote y no caer en insolvencia, pero sobre todo sostener a su número de empleados. A cambio de la osadía de reclamar a López Obrador y su gobierno de Cuarta Transformación por su inacción y plan contracíclico frente a la pandemia, los empresarios políticos y líderes sociales han sido víctimas de una mayor inspección fiscal y laboral. Los empresarios deben rascarse con sus propias uñas ante la verdad, la realidad ineludible que nos advierte que millones de negocios viven una elevada y grave falta de liquidez y que las empresas se ven forzadas a reducir sus operaciones y sus costos, por lo que van a sacrificar el empleo. Las cifras más recientes del INSS señalan que el universo de patrones registrados se redujo en casi 7,000 y ello implica que las bajas en el Seguro Social se deben multiplicar porque al cerrar la empresa desaparecen los empleos. Sabemos que oficialmente en marzo y abril el número total de trabajadores registrados en el IMSS se redujo en casi 700,000. Cabe señalar que es probable que la pérdida de empleos y la consecuente disminución de ingresos familiares va a continuar durante todo el segundo trimestre y que ello nos va a ocasionar un aumento importante en los niveles de pobreza que difícilmente se podrán contrarrestar con los programas asistenciales que tiene el gobierno y que básicamente son los mismos que ya estaban en el presupuesto. Dicen las cifras del Coneval que por los efectos potenciales generados por la crisis de la COVID-19 aumentará en 6 millones el número de mexicanos en situación de pobreza y en 10 millones los que están catalogados en extrema. Como sea, este año habrá más pobres, normales o extremos, pero los cálculos menos conservadores y los más catastróficos nos llevan a una cifra de hasta 90 millones de mexicanos paupérrimos en lugar de los 52 millones que el gobierno de Cuarta Transformación tomó bajo su manto el 1 de diciembre de 2018. Al reducirse la captación de impuestos no va a haber dinero que alcance al gobierno de López Obrador para sostener los limitados apoyos sociales que ya eroga y aprobó el presupuesto. Por supuesto que es bienvenido su programa de créditos a la palabra,
para los sectores más vulnerables que se concentran en las micro y pequeñas empresas y que el sector informal. Pero está claro que su alcance es muy limitado porque estas unidades de negocios van a necesitar de apoyos fiscales y laborales, o de otro modo no va a haber liquidez, se va a caer en la insolvencia, en la pérdida masiva de establecimientos y de empleos. Hasta aquí el comentario, Carlos. Ahí les dejo la conseja, la moraleja, la frase, pues. AMLO es a los empresarios como Salinas a los legisladores del año 92. Ni los veo, ni los oigo. Muchas gracias, Gerardo, y vamos a